El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:29. Hablamos de lo que está sucediendo en Brasil en este momento, de la detención del expresidente Michel Temer, vinculado a una investigación sobre desvío de fondos destinado a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro, según ha confirmado el juez del caso, el señor Marcelo Bretas. Desde que se ha conocido la noticia, la bolsa de Sao Paulo ha caído 1.25% y el real se ha depreciado un 1%. Esto ha sido impactante para la economía y sin duda que es la noticia del momento, el breaking news en Brasil y en toda la región. Hay que decir que la policía busca, además de Temer, que estaba siendo buscado activamente y no era localizado desde ayer, Andrés, tenían más de 24 horas Sí. dándole seguimiento al presidente Temer. La policía también está tras el exministro de Minas y Energía, el señor Moreira Franco. Y pertenece también al mismo partido de Temer, que es el MDB, el Partido Democrático Brasileño, era uno de sus hombres de confianza y es también buscado por los mismos hechos. Se busca por corrupción, también vinculada a la central nuclear Angra 3. Temer, hay que decir que abandonó la presidencia el 1 de enero y era el vicepresidente de Dilma Rousseff y asumió el cargo en agosto del 2016 tras la destitución de la sucesora de Lula, para la cual él trabajó muy activamente a fin de que fuera destituida. Pero este es el resultado de una larga investigación de años de la Policía Federal de Brasil. Temer también está siendo vinculado a otras investigaciones en casos relacionados con tráfico de influencias, soborno, lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de que ya está cautivo por el caso que antes se ha mencionado, el caso más grave por el que él está siendo investigado ni siquiera es No, ese. no, por Él supuesto. tiene otro caso mucho más grande que es por el supuesto pago de sobornos en las obras del puerto de Santos en Sao Sí. Paulo. Se le calculan 20 millones de dólares ahí y lo han señalado ya con documentaciones. Hay que Así decir es. algo de Temer, porque la gente nos oye hablar de Michel Temer y lo habrá oído mencionar, puesto que fue presidente transicional en Brasil, pero es una figura tradicional De la de la política política brasileña. brasileña. Es un político logrero, oportunista. El MDB no es un partido de vocación presidencialista. La presidencia le cayó así como Por una alianza. por una coyuntura en la cual la presidenta terminó siendo destituida, merced a todo un proceso de acoso y cerco en virtud de las investigaciones de Lava Jato, que en lo que respecta a ella misma no arrojó indicios, pero sí respecto a actos de carácter ilegal que le permitían usar fondos públicos para tratar de demostrar públicamente algo que no existía en la realidad, y era el estado de estabilidad de la economía brasileña. Temer es un tránsfuga tradicional, no es la primera vez que ejerció transfugismo en la política brasileña, y su característica era concebir la práctica política como negocio. Nosotros tenemos muchos ejemplares aquí de parecidos a Temer, y esos no temen nada. Son parecidos a Temer, pero no temen nada, porque aquí hay un concepto de la gobernabilidad que se lleva por delante cualquier principio ético, cualquier principio institucional. Por eso la debilidad de las instituciones es consona con las ambiciones de poder, es consona con la tradición autoritaria. Nosotros tenemos una larguísima tradición autoritaria y no nos recuperamos de ella en el plano institucional, porque todos estos sujetos están ahí ejerciendo todos los días la misma práctica, la misma práctica. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, ese caso de Onza, en el que Manuel Rivas es excluido del expediente de asesinato, en el cual uno supone, porque uno es un ciudadano inocente, uno es de la confederación de pendejos que en este país piensa
que la justicia algún día tendrá que existir y que ve las cosas en una relación de causa-efecto. Uno piensa que si alguien me está a mí chantajeando, me está presionando y mi secretario particular lo mata, la gente lo menos que piensa que yo tengo estoy involucrado con eso. Bueno, se hace un cálculo automático y que viene elemental, por defecto exactamente porque tú dices a quién le convenía que mataran al muerto. Pero podría ser, vamos a suponer que sea que no. Pero sin una investigación, sin nada, simplemente sacarlo porque tiene vínculos políticos, eso es lo que pasa. Es en que este está país. difícil de creer, Andrés, porque si el chantajeado era el jefe Yo no entiendo esa supremo vaina. y quien daba el dinero era el empresario que le funcionaba como Ese no tiene nada que ver. arfil al jefe, Coño. a quien le convenía que mataran al muerto. Bueno, la situación es esa, ¿no? La situación es que en países como los nuestros la justicia tiene alitas cortas también y no vuela mucho. Aquí no hubo ninguna investigación de Odebrecht, la más mínima. Ese procurador ni siquiera usó la facultad que le dio el juez en la resolución 037. Y no la usó para trasladarse e interrogar a la gente que dio las delaciones premiadas y sustentar el expediente con un interrogatorio, una investigación, hacer por lo menos un allante. Bueno, fíjate que para Temer ni siquiera se ha tardado mucho tiempo. No tiene 3 meses que salió del poder. Y lo estaban Temer, acechando porque él lo sabía. claro, tiene 2 meses y 20 días cuando salió la orden de arresto. Eso te quiere decir que aun cuando él era presidente, ya él tenía varias investigaciones varias veces, en curso. sí, claro. Independientemente de que él fuera el presidente de la nación, una de las naciones más grandes de América del Sur. Y que independientemente de que él pudiera tejer los hilos del poder a través del mismo poder político que él ostentaba, la justicia seguía haciendo su trabajo. Eso te habla de que aunque la justicia de Brasil no ha sido, ojo, no es que ha sido impoluta, en Brasil hay muchos jueces desacreditados, muchos fiscales que han sido hubo un poder militar que destituidos. tuvo la justicia en sus manos también. Una justicia que ha sido hasta militarizada, no ha encontrado el camino de sacar a la luz pública cuáles son los verdaderos responsables de todos los daños económicos y sociales que está teniendo Brasil. Y eso no es más que una evidencia de que aunque usted atraviese por un proceso que tenga que ver con alguna coyuntura política, su posición no necesariamente se debe al poder político. A propósito de que República Dominicana está en este momento escogiendo jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano del sistema de justicia que está práctica y completamente desacreditado, que no importa cuáles hayan sido los procesos por los que haya pasado. Ahí prácticamente la totalidad de los jueces ha pasado por cuestionamiento, quizá muy pocos, por no decir casi ninguno. Y que independientemente de que ahora estemos en un proceso de evaluación para que los que tienen que irse sean sustituidos, la gente siente el miedo de que ahí no se va a instaurar una política de justicia independiente. Y eso es justamente de lo que hay que desvincularse. Esa debe ser una meta de los presidentes. Lo que pasa es también que cuando hay una vinculación directa con casos de corrupción, ¿cuál es el principal objetivo? Bueno, el que han tenido todos. ¿Qué quiso Temer en ese año que duró de presidente? Utilizar los hilos de poder que tenía también para agenciarse cierto nivel de impunidad. Lo que pasa es que se puede corromper, pero hasta un punto. No hay manera de corromper un sistema al 100%, aunque también hay otros métodos de presión para jueces que son los que tienen al final la última voz en procesos como estos. Pero siempre hay la posibilidad de sacar a flote lo mejor. Y en este caso, que se creía que iba a terminar Nati muerto después de la aceptación al Ministerio de Justicia del juez que llevaba la voz cantante en el caso de Lavallato, el juez Sergio Moro, pues fíjense cómo ahora hay una evidencia de que ninguna de esas investigaciones se detuvieron. ¿Qué dicen ahora los que creían que solamente se estaba haciendo una investigación para detener a Lula? Y cuando nosotros decíamos que cuando se quería invalidar el proceso de investigación que se le llevaba a Lula en Brasil, entonces no podíamos pedir justicia para el proceso que se lleva en República Dominicana porque es lo mismo. Pero
Que eso haya sido de esa manera no significa que porque se haya empezado con una delación premiada no haya camino para utilizar eso simplemente como inicio, como canal o como ducto para hacer una investigación real, que fue lo que se hizo en Brasil. Empezaron con delaciones premiadas, pero ellos no hicieron un expediente sola y exclusivamente en base a lo que dijeron esos delatores. Ahí se le siguió el rastro al dinero, ahí se involucró a mucha gente, inclusive expresidentes, y el caso de Michel Temer es justamente la evidencia del segundo expresidente que cae por Lavallato. Bueno, Mira, algo muy importante de ese caso es que por lo menos a nosotros que tenemos relaciones con Brasil y que llevamos nuestro caso más importante de corrupción en contra de una empresa brasileña y aquellas personas involucradas con ella, es que va a ser un caso modélico. Porque yo estoy seguro que no se va a quedar en Temer, es lo primero. Todos los tipos de corrupción, todos los tipos de lavado de activos, todos los tipos de enriquecimiento ilícito incluyen varias personas por la misma estructura que tiene la norma. Hay una persona que soborna y hay una persona que recibe, por ejemplo. ¿De qué nos sirve de eso a nosotros? Número uno, entender que las investigaciones toman tiempo. O sea, lo de Temer, si mal no calculo, la investigación debe tener por lo menos 2 años, o sea, desde que comenzó el escándalo. Y hoy se hace efectiva el primer arresto a quien se supone es el principal sospechoso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay un incendio que se dio en Cabeza de Toro, que dicen las autoridades que empezó a sofocarse en las horas de mediana mañana del día de hoy. Y ya se habla de que probablemente fue intencional, que se llevó más de 5 kilómetros cuadrados, todo el territorio quemado, y los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente ya iniciaron una investigación para determinar si el incendio que se produjo en el área protegida de Laguna Bávara en Verón, Punta Cana, realmente puede confirmarse que haya sido intencional. Yo quería aprovechar el día de hoy, Yulisa, para recordar o dar la noticia de algo ocurrido hace 2 días, y es que una mujer por primera vez gana el premio Abel de matemáticas, la señora Karen Uhlenbeck. ¿Por qué yo considero que es una noticia muy importante? Número uno, porque el Abel es el equivalente en matemáticas del premio Nobel. Que dicen que no hay un Nobel de matemáticas por un pique de Alfred Nobel. Tiene una connotación, una dotación, perdón, de $700,000. ¿Pero por qué lo digo? Porque nos hemos acostumbrado, sobre todo nuestras niñas, están fijadas muchas veces en ser bonitas, pero no inteligentes. Y aquí hemos criticado mucho el tema de los modelos, el tema de a quienes seguimos, y esos ejemplos de una mujer que se esfuerza en el campo de las matemáticas y lo logra, es algo que merece ser divulgado. Además de que, un dato muy importante, ya que mencionaste el Nobel, José Luis, de las primeras personas que gana un premio Nobel en Latinoamérica es una mujer, el premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral, la chilena. Más adelante lo volvería a ganar Rigoberta Menchú. Exactamente. Los otros... Es el último que se ha entregado, el de Rigoberta, creo. En el caso de América... el de Vargas Llosa. Bueno, en literatura... En el 2010. Sí. No, hablamos en el 2010. El de La Paz. El de literatura lo han ganado 5 hombres y una mujer. Octavio En Paz, América Latina, correcto. Mario Vargas Llosa, Y- Gabriel García Márquez. Lo ganó Rómulo Gallegos, ¿no? No, Miguel Ángel de Asturias. ¿Rómulo Gallegos no lo ganó, y- don Andrés? Gallegos, no llegó a ganar. Pensaba que lo había ganado. Lo ganó Asturias con... Camilo José Cela también. Pero es Camilo. español. No, pero español. Pero es español. Pero déjame decirte que hay Y gente Gabriela Mistral, la sexta. del Sí. continente americano que... Y no lo ganó Bores. Por ejemplo, nada... Y Carlos Fuente tampoco. Walcott, Tío Walcott. Que es de Martinica, ¿no? Derek Walcott lo ganó. ¿Es de Martinica? por ejemplo, que es de Martinica. Pero antes de Derek Walcott lo había ganado Saint John Perse, que mucha gente olvida que Saint John Perse es de Martinica también, aun cuando es de educación. Son culturalmente holandeses. Exacto, pero que son... No franceses, Son franceses. afrancesados y porque tienen cultura... Los criollistas... Ahora, hoy- Walcott, su escritura está hoy hablé llena de yo- Caribe, de trópico y de... Hoy yo hablé en la UAS junto con Manuel Matos Moquete en un evento sobre estudios del Caribe. Y hablaba de eso justamente. Explicaba, por ejemplo, que los criollistas le hacían crítica a Aimé Césaire por haber hecho su texto, el famoso texto Cuaderno de Retorno a un País Natal,
haberlo escrito en francés. Pero uno se pone a analizar, si Aimé Césaire no hubiera escrito su texto en francés, fuera tan mundialmente conocido no tendría la como capacidad de habiéndolo- expansión porque el pero por francés fue supuesto, durante mucho tiempo es lo el que lenguaje pasa de los intelectuales. con los catalanes. ¿Tú te imaginas que Joan Manuel Serrat fuera solo un cantante que cantara nada más que en catalán? Quedara aislado. Exclusivamente. No Quedar sería quien aislado. es. Queda aislado. La reproducción que tiene Joan Manuel Serrat en un continente donde hay 600 millones Carlos de personas. Saavedra, lo mencionaste. No es poca cosa. El argentino. Fue el primer latino en ganar un Nobel fue Carlos Saavedra Lamas. Bueno, yo iba a buscar a Nobel de la decir Paz. a Saavedra. El de literatura ya. fue Gabriela Mistral, ¿eh? Gabriela, sí. Pero que estoy hablando de San John Perse, es de América. Lo que pasa que esa gente tiene viviendo tantos años en el mundo europeo que terminan Que ya uno ascribiéndose, sí, ya uno lo se relaciona lo con ascriben a la Mira, cultura europea. a complementar el dato, que es interesantísimo que lo ha traído Eduardo, hemos tenido en América Latina 2 premios Nobel de Química. Luis Federico Leoira, argentino, en el 87. Son los argentinos, sí. Y Mario José Molina Pasquel Herníquez de México, lo cual me sorprende agradablemente. De medicina hemos tenido a Bernardo Husay de Argentina, Sí. Baruch Benacerraf de Venezuela y César Milstein, argentino. Y ya el resto ciertamente son literatura y paz. Mira, en la Casa Rosada de Argentina están las fotos de esos premios Nobel. Correcto. Y de grandes personalidades de la cultura. La Casa Rosada, la Casa de Gobierno, no es como aquí que están los presidentes y vaina. No, en la Casa Rosada hay un salón especial para estos ganadores del Nobel, figuras extraordinarias de la cultura argentina, y están allí en una galería de grandes realizadores De hecho, es de- que eso es lo de la importante, algo muy curioso. El premio es noruego, ¿eh? O sea, son sociedades avanzadas que reconocen el avance de la cultura. Bueno, Un premio de inspiración Por sueca, eso son sociedades avanzadas. sueca que en el caso noruego entrega uno de los premios, que es el de la paz. Aquí, en vez de tener una galería con premios Nobel de la Paz, con las principales invenciones que hayan salido de las universidades dominicanas, tenemos cuadros con la cara de los presidentes atrás de los funcionarios, y uno se pregunta si de verdad hemos superado la teoría trujillita, Andrés. Sin yo duda. quiero hablar de lo que está pasando con el guineo, con la yuca, con los vegetales y con otros productos. Y no porque agrícolas. vayamos a hacer un sancocho, sino No, no. porque... Porque están subiendo de precio. Y el día de hoy que se celebra Sí, el día de la protección a los bosques exactamente, que el presidente... y la foresta. Yo quería decirle algunas cosas al presidente sobre los bosques, sobre la floresta, sobre la libra de yuca en el mercado nuevo que se vende a 20 pesos y la unidad de limón que se despachan entre 5 y 8 pesos ahora, ¿no? Ciertamente hay una espiral alcista coyuntural que puede ser realmente producida por la sequía, pero que también puede ser parte de la coyuntura especulativa que siempre se da en las relaciones comerciales. Y por lo tanto, el gobierno tiene que poner atención a esta escalada alcista de guineo, yuca y otros productos agrícolas que comienza ahora, se denuncia ahora, y que tendrá, sin ninguna duda, en la medida que se vaya agudizando la sequía, algún tipo de repercusión en la canasta familiar, que ya está muy magra. Los tomates, por ejemplo, pasaron de 20 a 25 la libra. Y los ajíes cubanela, que antes se vendían a 30 pesos, ahora se venden a 40 pesos. Dios mío. Hay el caso de la yuca, un poco más pronunciado, porque pasó de 12 pesos a 20 pesos la libra. Y los guineos, que costaban 2 por 5 la unidad, ahora se están despachando a 5 y a 6 pesos. Hay también un prorrateo enorme en lo que respecta a otros productos del agro. Los plátanos, algunos comerciantes dicen que ellos están esperando una alza en su precio, pero todavía se mantienen en estos mercados, no en los supermercados, en 11 y 12 pesos la unidad de los plátanos grandes. O sea, ahí está evidenciado en lo que ocurre en la relación mercancía y precio
en virtud de un factor externo que la sequía, y por lo tanto tiene que haber algún tipo de política en relación con esto. De inmediato, porque repetimos, Inmediata y de largo plazo. y aquí esperan que las cosas tomen ya características críticas para entonces intervenir, tratar de remediar. Ahí es donde uno se pregunta cómo si esto estaba siendo previsible, cómo si había una planificación desde hace 6 meses, como se dijo recientemente. Ahora vamos a entrar en escasez. Ya estamos entrando en un déficit de 51 millones de galones de agua diario, según lo está diciendo la misma Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. ¿Y cómo va a ser que se siguen quemando los bosques, inclusive en zonas protegidas? Bueno, otro aspecto. El presidente hizo un señalamiento bastante preciso respecto de la destrucción de los bosques y habló de que ese era un factor propicio para el estímulo de la sequía, ciertamente. Pero es necesario, señor presidente, que haya una política de protección de los bosques. Yo no entiendo cómo él hace ese tipo de señalamiento teniendo un ministro de Medio Ambiente como el que tiene. Porque una política de preservación de los bosques supone que hay que preservar los ríos. Y aquí los ríos están siendo depredados por gente también, que tiene negocios de alto calaje instalado alrededor de la ribera de los ríos con máquinas extractivas de cierto poder. Hay que tratar de proteger, respeto, valga la redundancia, las zonas protegidas, de que se pueda proteger realmente la zona protegida e impedir, por ejemplo, que en virtud de influencias políticas alguien vaya a sembrar aguacate en zonas de parques protegidos. Eso es lo que se llama proteger los bosques. No es posible que se sigan depredando las zonas protegidas, los ríos, y hablar de preservar los bosques. Las cuencas de los ríos. Nosotros nadie cree, yo no sé qué espera el presidente de la República con este ministro de Medio Ambiente. No hay, mira, Diario Libre ha hecho 4 reportajes que en cualquier país medianamente civilizado ese ministro de Medio Ambiente hubiera saltado por los aires ya. Porque no es posible, cuando estaba Domínguez Brito ahí, había como una intención oficial respecto de las preocupaciones para defender los bosques y el medio ambiente. Pero ahora han entregado eso a una persona cuya vocación es agricultura y él está loco por sembrar todos los bosques protegidos y sembrar todo porque él es así. Así es que, ya lo saben, guineo, yuca, vegetales, papas, tomate y todo eso es para arriba que va. El gobierno de la tarde. Son las 3:58 en el gobierno de la tarde. Los médicos del Hospital Francisco Moscoso Puello iniciaron este jueves una huelga por 48 horas en demanda de que el gerente de auditoría médica de dicho centro, el señor Jorge Félix, sea expulsado. Luis Peña Núñez, presidente de la regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano, indicó que hace varios meses pidieron al Servicio Nacional de Salud la intervención de ese departamento y la expulsión del gerente de auditoría debido a la ola de maltratos hacia los médicos que trabajan en dichos centros de salud. Dice que a pesar de sostener reuniones entre el director del hospital y rechazaron las acusaciones. Y dijo además que durante una asamblea médica el pasado 7 de marzo hicieron otras denuncias como que se había agredido a una doctora por un parqueo, acusando a los médicos de tener zonas francas, secuestradores de hospitales y parqueos, así como otras actitudes negativas. Así se resuelven los problemas internos de los hospitales, yéndose a una huelga de 48 horas para que todo el mundo pague por el pecado de un tercero. Bueno, ojalá que Chanel Rosa pueda intervenir ahí y meter la mano. José Luis Mendoza. Hace unos años comenzó una expansión enorme de una de las empresas más grandes del mundo del campo de la industria alimentaria, esencialmente de la cerveza. Se fusionaron la empresa Anheuser y la empresa Busch. Anheuser de Europa, Busch norteamericana con sede en San Luis. Para los que siguen béisbol de Grandes Ligas, siempre los Cardenales han jugado en el Busch Stadium. Esa familia Busch es la propietaria por generaciones, no solamente del estadio donde juegan los Cardenales y del accionariado del equipo, sino también de esa cervecera
que históricamente ha sido una de las más grandes del mundo. Estados Unidos, y esto ya como un dato curioso agregado, sus dos grandes ciudades identificadas con el negocio de la cerveza son San Luis y Milwaukee. Curiosamente, tienen dos elementos. Una gran ascendencia de migración alemana a finales del siglo XIX. Llevaron consigo sus técnicas, sus gustos, y el clima ayudó también. Por cierto, le agrego un elemento cultural deportivo, aunque dice, como muy bien dice don Andrés, y dice mi buen amigo Osvaldo Rodríguez Uncar, lo deportivo también es cultural, ¿no? Es un pleonasmo separarlo. El equipo de béisbol de Milwaukee se llama Cerveceros, precisamente en honor a esa tradición de la cervecería. Cuando comenzó la expansión de ese gigante, sobre todo buscando en América Latina reproducir parte de su modelo de negocio, multimarcas, utilizaron como sede Brasil, por su cultura, su gran consumo de cerveza, y allí se fundó una filial de esa empresa llamada Ambev. Años después conoceríamos a Ambev en su llegada al país con aquel producto, Brahma, y por haber adquirido parte del accionariado de Cervecería Nacional Dominicana, en lo que se suelen llamar fusiones o alianzas estratégicas. Casi nunca se llaman, se le dice en el lenguaje de los negocios, ventas o compras, sino que se utilizan diferentes eufemismos. Hago esta introducción porque voy a recordar un personaje importante de esa expansión, de ese crecimiento, de ese monstruo empresarial. En Brasil se hizo muy famoso cuando Ambev comenzaba a adquirir marcas. Se hizo muy famoso un señor apellido Brito. Brito era un gerente conocido por su alto nivel de exigencia, altísimo, y porque era un tipo muy frugal. Le preguntaban siempre, ¿de qué usted disfruta? Él decía, trabajar y cumplir. ¿Y qué a usted le gusta? Trabajar y cumplir. Era un caso, vamos a decir, en el comunismo le llamaban estajanovismo a eso, por Stajanov, aquel famoso obrero, según contaban los comunistas, que había hecho en una jornada 13 veces el resultado de un obrero normal, y eso se promovió como un ejemplo de trabajo voluntario. Yo, que no soy muy amante de eso, prefiero el trabajo pago, y muy bien pago. Recuerdo el caso de Brito diciendo que en su presidencia, bajo su gerencia, se suspendían los famosos brindis de cerveza a los ejecutivos, porque su filosofía era, no me regales cerveza, haz que yo pueda ganar lo suficiente para comprar la que me dé la gana. Y hago mención de esto porque ya casi parece un chiste que cada cierto tiempo el Estado Dominicano evoque discusiones baladíes, caricaturescas, sobre cuál es su rol y su función en nuestra sociedad. Y si hablamos de caricaturas, si hablamos de cosas, si bien yo sé que lo bizarro no tiene el significado que le damos comúnmente, tengo que utilizar ese adjetivo. Porque qué cosa más bizarra que estemos en este momento escuchando hablar de licitaciones para suplir la necesidad, entre comillas, que el Estado tiene de ahora generar un paquete de habichuelas con dulce. Esto me acuerda a mí perfectamente el momento en que cada diciembre discutimos sobre las cajas, discutimos sobre la gente necesitada que las busca y que hace filas, discutimos sobre las moscas, que son los motoristas armados que van detrás de las guaguas que llevan las cajas de repartición para hacerse de ellas a las buenas y a las malas. Hablamos del desorden de las estampidas, donde generalmente hay heridos, ha habido hasta muertos. Y esta mezcla entre la necesidad de un ciudadano que está en unos niveles de pobreza por debajo de los límites y entre el aprovechamiento de la necesidad que tiene un capítulo todavía de la política dominicana, sobre todo la que desde el Estado, desde el uso de los recursos públicos se hace. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Es acaso repartir algo? Pudiéramos pensar que sí, nos han acostumbrado a eso. Pero ¿qué es lo que se reparte? Se tiene que repartir lo que se crea, lo que ya alguien creó. Y la repartición, sobre todo de riqueza, en un mundo donde se habla mucho de su redistribución, y se habla mucho de la equidad, y se cita mucho el coeficiente de Gini, un investigador al que le tengo mucho respeto, no sé si está vivo todavía. Gini tenía razón, pero poca. La sociedad más igualitaria no es la más justa. En Zimbabue todos están igualmente jodidos por la miseria. Esa no es una sociedad más justa que la desigual Suiza. ¿O qué prefiere usted? Y precisamente en sociedades como esas que mencioné, Zimbabue, con Mugabe y con todos estos elementos, es donde más se percibe y donde más se suele promocionar la idea del Estado que reparte, la idea del Estado que tiene supuestamente la sapiencia y el deber
para saber lo que usted necesita y cuándo lo necesita. Y el deber de darle a todos por igual, cosa que no es cierta. Hace muchos años, en los años 20, bueno, de finales de la década del 10, ya para el 19, estaba Hayek escribiendo y von Mises, Ludwig von Mises. Estaban escribiendo textos geniales. Camino a la servidumbre. Donde demostraban, Eduardo, que el sistema de compra y venta, que está intermediado por los precios, es el sistema que más información transmite en menos tiempo sobre lo que gusta, lo que no gusta, lo que es adecuado, lo que no, lo que hay que producir, lo que no, lo que hay que desechar, lo que el consumidor prefiere. Es un sistema que dista de ser utópico, dista de satisfacer a todos por igual, pero donde da oportunidades a todos los que participan por igual de sentirse satisfechos y toman las decisiones correctas. El criterio es individual, no sustituye ninguna política colectiva. ¿Cuál es el rol del Estado entonces? Yo estoy clarísimo que no es repartir lo que no produce. Y el Estado no produce riqueza. Crear las condiciones para el intercambio. Defender las libertades de los individuos. Para que ellos produzcan libertad riqueza. empresarial y competencia. Y la posibilidad, por No, ejemplo. y el el marco jurídico. Para que exista, ese es el marco No, jurídico. claro. Libertad empresarial para y que la competencia. gente pueda crear riqueza. No hay otra forma de entenderlo. Y no hay otra forma. Yo he leído por ahí cuando, sobre todo von Mises en la parte final de su vida, incluso los propios rusos soviéticos en esa época iniciaron con él un intercambio sobre si el Estado tenía esa capacidad de nutrirse de esa información que él esbozaba y defendía. Podía ser el sistema de venta y compra, el sistema de precios. Y él explicaba claramente por qué no. Y explicaba con una claridad extraordinaria por qué la economía centralizada iba a fracasar. Y lo que terminó ocurriendo en China y lo que terminó ocurriendo en Rusia con modelos distintos de cambio. O en Vietnam con el Doi Moi. Iba a terminar ocurriendo. El Estado en nuestros países, de este lado del charco, no es un Estado obviamente colectivista del todo. No es un Estado, no podemos decir que es una economía del todo centralizada. Eso sería mentirnos a nosotros mismos. Hay un capitalismo, como decía Bosch, tardío, y yo le agrego sumamente envenenado de mercantilismo, envenenado de favoritismo, envenenado de la falta de competitividad, envenenado de un sistema arcaico estructurado para castigar al que levante la cabeza, le hace al nuevo emprendedor, a la nueva marca, a la nueva forma de hacer las cosas, y esto tiende obviamente a favorecer a quienes han estado antes, mucho antes, de manera permanente en el mercado. El Estado dominicano, fuera de la idea de defender las libertades individuales, está precedido de una cultura, y esto vaya que Trujillo se encargó de que nosotros los dominicanos lo tengamos en los tuétanos, donde quien preside es una especie de padrecito, como le decían Stalin, protector. Ya no tenemos la obligación de poner en nuestra casa aquí manda fulano, ni fulano es el protector de esta casa, ni Dios y fulano, es cierto. Pero el presidencialismo nos carcome. Es más, a veces de manera, si se quiere, indirecta, alimentamos esa cultura cuando creemos que el hoyo de la esquina a quien debemos reclamarle es al presidente. Y nos olvidamos de que hay un gobierno municipal y nos olvidamos de que hay un consejo edilicio. Elegido por ustedes mismos. Exactamente. Lo eligen para después no reclamarle. Exactamente, así es, Yulisa. Es una pena que la escalera aquí está construida, parece que al revés. La idea de que el Estado dominicano esté licitando, concursando para preparar unos paquetes de habichuelas con dulce que luego repartirán, es lo de menos. Piensen cuántas intervenciones del Estado en la vida de todos nosotros ocurren de manera permanente con malos resultados. Con resultados que mucha gente pudiera juzgar en el momento. Qué buena es la caja que se le entrega al que hoy tiene hambre, pero ¿y mañana cuando tenga hambre de nuevo? ¿Cómo vamos a insertar a esa persona que necesita? Ciertamente no lo discuto, probablemente de la asistencia, pero ¿cómo lo vamos a insertar al tejido productivo? ¿En qué condición? ¿En qué condición un sistema, sobre todo educativo, diseñado para producir licenciaturas, cuando el mercado necesita de técnicos? Diseñado para que las universidades fabriquen diplomas, no investigación. Así es. Diseñado para que la academia, sobre todo la privada, esté preocupada en los montos que van a generar en cada cuatrimestre o semestre y no en producir discusiones y en presentar soluciones. Pero tú sabes que hay una carga dentro de las mismas autoridades en eso, porque cuando nosotros hemos diseñado como sociedad
Las estructuras formales de una sociedad productiva, nos hemos olvidado de las carreras técnicas y de los técnicos formados. Bueno. Aquí se entiende que una persona que no tiene un título universitario completado no merece un salario igual al que tiene uno que sí tenga un título universitario completado, y en ocasiones ni el nivel de integridad, ni el nivel de inteligencia, ni el nivel de preparación depende necesariamente de ese documento. Es interesante cómo la universidad en otros países, Yulisa, tiene unos filtros de entrada muy severos y la gente dirá, ¿pero por qué? Ayer yo ¿Por qué? leía una investigación que había hecho un centro de estudios sociales norteamericano, y decían ellos que en el futuro es muy probable que las universidades tradicionales desaparezcan, porque la necesidad educativa y profesional de las sociedades avanza cada día más hacia la eficientización del tiempo y hacia la multiplicidad de funciones que puede ejercer un mismo ser humano dentro de una sociedad. En Alemania, la sociedad que mejor exporta su Made in, es decir, el Made in que más vale, es el alemán. El que más valor agrega a los productos ya realizados a los productos industriales. Eso se ve en la industria farmacéutica, en la industria automotriz y también en el producto intelectual. Imagínese usted. Que por cierto, mañana, y me gustaría en eso, yo sé que voy a tener compañía, mañana uno de mis reclamos va a ser que se vuelva a abrir la Procuraduría de la Propiedad Intelectual. Mal cerrada, muy mal cerrada. Y después hablaremos de las razones por las que se cerró. Ese es el derecho de la innovación, Y el eso lo derecho de las cerraron. ideas. Yo le diré después por qué lo cerraron, pero una barbaridad. No sabía. Pero lo importante es que vuelva a abrirse, porque hay gente capacitadísima. Entonces, para irnos, Alemania, cuando un joven termina el bachillerato, ha tenido por lo menos el último año de su formación de secundaria asistiendo a una empresa, a un taller, a una fábrica, en condición de pasante. Aprende la primera parte de una técnica de un oficio. Cuando termina el bachillerato, deciden, él y la empresa, de común acuerdo, si va a seguir en condición de primer empleo mientras se integra a una escuela técnico-profesional. Claro. Alemania no tiene que fabricar licenciaturas en humanidades que luego no va a consumir, no tiene que fabricar diplomas en profesiones que van a saturar un mercado laboral y que luego van a producir un excedente con graves dificultades para integrarse al tejido productivo. Las sociedades diseñan lo que van a hacer con su recurso humano. En vez de estar pensando, y venimos de la pausa en breve porque ya tenemos el tiempo, Eduardo, Pero venimos con el mismo tema. en vez de pensar en el estado que me está dando habichuelas con dulce, que por cierto llegaron aquí a cabina, muy buenas que están, Coño. facilíteme la vida para yo comprar cuanta habichuela con dulce yo quiera, Pero de no me la regale. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 4:15. Hablamos A mí ya me sobornaron con unas habichuelas aquí. Z101 de las habichuelas con dulce que le trajeron de soborno a José Luis Mendoza. ¿De qué forma? Al final, hay que insistir, Andrés, Eduardo, Yulisa, en la discusión del rol del Estado. Y lo decimos, empezamos, insisto, por un tema casi caricaturesco como las habichuelas, pero podríamos continuarlo en cualquier otra parte de la discusión. Hemos dicho que una sociedad cuyo eje principal de aspiración está alrededor del Estado anda muy mal, está muy enferma. Si el cliente ideal para cualquier rubro empresarial es el Estado, si el empleo con el que sueña la inmensa mayoría de la población es el Estado, El principal empleador, el principal emprendedor. el principal todo. anunciante de los medios de comunicación. Señores, bueno, y se me quedan otras cosas más. Es el principal consumidor de combustibles. Óyeme, De todo. De todo. De todo. pero ¿y qué es esto? Y el Estado es el ogro filantrópico. Nosotros tenemos entonces, de manera no aclarada en términos legales, pero sí de facto, no de jure, pero sí de facto, es casi una economía centralizada en la práctica. Pero obviamente tiene otros nombres, hay un estatus legal que dice que es una economía de mercado, etcétera, etcétera. Ahora, a quien el Estado quiere favorecer, tiene muchas ventajas. Sí, claro. Demasiadas. Y afecta a uno de los fundamentos básicos de una economía de mercado, Que es la libre que es la competencia. libre competencia. La libre competencia es en realidad la expresión de la igualdad en la participación en el mercado. Si yo decido- compito en las mismas condiciones que tú y vemos quién gana porque es mejor, porque se gana el consumidor, porque tiene un mejor producto. Eso es lo que debe- Si yo esa es la decido condición sobre que la debe base tener de el Estado. de mis afectos y deudas de favores, ¿a quién le vendo kilovatio de hora más barato? Gasoil más barato. Aranceles
privilegiados en aduanas. O no se los cobran. Exacto, o incluso arancel cero. Oye, la estructura de costos se reduce a nada y cuando tu competencia sí tiene que pagar todo esto. Y sí tiene que hacerle frente a demandas y sí tiene que hacerle frente a requisitos. Oye, usted decide quién Es triunfa posible y que quién se fracasa. quede fuera del mercado. Usted decide quién triunfa y quién fracasa. Es tan simple como eso. Pero es así, la realidad dominicana es esa. Es tan así que hay, por ejemplo, acciones derivadas del poder político exclusivamente destinadas a enriquecer, digamos, a un grupo económico. Claro. Lo que le llaman la mafia del diésel, del gasol. Esa mafia, por ejemplo, fue una acción personal de un ministro. Una acción personal de un ministro que produjo determinadas resoluciones y fue aumentando la base del precio de paridad de los combustibles y especializando determinada cantidad de dinero para los importadores, para los negociantes. ¿Y qué le hizo? ¿Y qué explicación dio él? Que sin eso no hubiera habido, no tuviéramos una terminal como tal terminal. Cierto, pero ¿por qué tenía el contribuyente que financiársela con sus recursos, con los recursos del contribuyente? ¿Por qué motivo? ¿Hay alguna razón que tú puedas explicar que no sea el hecho de que, por ejemplo, este es un país donde hay que renunciar a la razón para poder analizar los hechos? Por ejemplo, eso de las habichuelas y las declaraciones de emergencia. La habichuela, la Usar mochila. la ley, oye, usar la ley para un acto clientelar vergonzoso y emplear el concepto de urgencia. Oye, ¿en qué país vivimos? Declarar de urgencia la adquisición de un kit para habichuelas con dulces. De urgencia, una acción clientelar con el dinero de todos. Eso es lo que significa que la cuaresma, la Semana Santa, Coño, fue un pero- imprevisto este Me año. pregunta Eduardo que si las O pasas, sea que que- si lleva pasas. Que todos Sí, los un kit, años, llevan oigan, dos cajitas de pasa. que todos los años Importante. la cuaresma no llega más o menos en la misma fecha. Sí. Y que el plan social de la presidencia no sabía que este año había cuaresma, entonces. No, Pero no. además, cuando tú te pones a irte al fondo del asunto, señores, ¿cuál es la importancia de tener Yo una no- bendita habichuela es- con yo me- dulce yo- para la yo sociedad? había guardado E silencio hasta ahora, invertir pero ¿por qué tiene el cientos Estado de que millones hacer de habichuela pesos con en dulce? eso. Yo no entiendo. O sea, Pero ¿por qué? Nosotros no nos podemos tampoco engañar. Porque ahí están las elecciones, eso es clientelismo. Clientelismo vulgar. Es lo mismo cuando Danilo Medina sale los fines de semana a repartir el dinero del Estado, que es el dinero de todos los contribuyentes. No es de él, no es del PLD. No es que él le dio de su bolsillo 50 millones a los que tienen una lechería. Eso es de los contribuyentes. Son los impuestos que me descuentan a mí, a ti, a aquel, al otro, a todo el que le hace el ejercicio social de interactuar en los mecanismos de la sociedad y paga impuestos por ello. Es el dinero de todos nosotros lo que está ahí. Si Y la la Sene- sociedad dominicana tiene que aprender a construir ese referente obligatorio que es el respeto al contribuyente. Estos diputados y senadores que se aumentan y tienen tienen un sistema previsional aparte y se dan todo tipo Claro. de prebendas y beneficios de los cuartos de los contribuyentes y no pasa nada. Y estos tipos siguen actuando Cuando así. en una economía los incentivos y las facilidades burocráticas se quedan en un grupo, eso es privilegio. Y nunca se ha pensado, ni siquiera está ideada la idea de ampliar, obviamente, esos incentivos. Como he dicho yo, ¿qué sectores de nuestra economía avanzaron en los últimos 30, 40 años? Lo que lograron amarrarlo suficientemente bien con el poder para lograr espacios de incentivos. Todos, figúrese, el turismo, la zona franca y demás. ¿Hay una ley especial para la zona sí, franca? pero el gran problema es que la economía no puede funcionar así. No puede ser tantas islas. No puede funcionar sobre la base de privilegios. Sino que tendría que entender, o le doy los incentivos a todos para que todos produzcan, para que haya un ascenso del tejido productivo en general, o no se lo doy a nadie. Yo preferiría que se lo dé a todos, obviamente, en mi concepción de las cosas, pero la idea, insistimos, de juzgar el rol del Estado. Yo diría que ese sería el mensaje con el que hoy me encantaría dejar al oyente del gobierno de la tarde, para que no pase lo de la habichuela con dulce, como diría Tres Patines, al habichuelicidio,
Para que no pase como una anécdota más. Porque nos vamos a llenar de anécdotas. Nos vamos a llenar de cuentos. Nos vamos a llenar de historias. Nos vamos a llenar de viñetas y de dibujos. De los que hacía Harold Priego y ahora hace el amigo Poteleche. O cualquiera de estos muchachos con mucho talento, cierto. Pero que no se quede en la simple anécdota. Que se demuestre que es un episodio más, tal vez risible, de la distorsión extraordinaria, gigantesca, histórica, heredada, agrandada del rol del Estado en nuestra sociedad. Y de la concepción del Estado que tienen los gobernantes de este país tan atrasada. Es la del siglo XIX, lo vivo repitiendo una y otra vez porque es importante que la gente lo tome en cuenta. Yo digo, Hipólito Mejía, por ejemplo, es un gobernante del siglo XIX. Danilo Medina es un gobernante del siglo XIX. Es decir, nosotros no tenemos... Al menos su forma de hacer política, eso es lo que... La concepción del Estado es la del siglo XIX. Eso, por ejemplo, del habichuelicidio. Eso es una idea del siglo XIX, del Estado del siglo XIX. Mira, la gente debía leerse Ideas de Bien Patrio, el texto de Ulises Francisco Espaillá, y algunas de las reflexiones que hace Ulises Francisco Espaillá cuando entra al aparato del Estado, cuando entra como presidente de la República a manejar la candela, a manejar el día a día de lo que era el gobierno en la coyuntura de finales del siglo XIX. Y entonces, tú dices, cuando tú te leas a Ulises Francisco Espaillá, óyeme, es verdad, el hombre no hallaba qué hacer, porque los generales tenían 20, 80, 30 citas, ese generalato que provino de la restauración, para pedir lo suyo, iban a pedirle lo suyo. ¿Qué hay para mí? ¿Qué es lo que hay para mí, presidente Iván? Y él comenzó y decía, pero nadie viene aquí. A decir, yo quiero hacer. Yo quiero hacer, yo quiero ayudar, yo quiero hacer. Esa es la concepción del Estado del siglo XIX que prima en la sociedad dominicana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde son las 4:27. Gracias a nuestros interactivos del chat de Z Digital, a Rubén Cantón, todos muy activos, José Amado o Amado José Guzmán, Rubén Barot, Juan Emilio García Acosta, bellos sus piropos, Virgilio Fernández, Oscar Domínguez Minaya, Nicolás Britos, William Peña, Juan Pablo de los Santos, escriben varias veces, Elías Peña, Nicolás Brito, Martín Aracena, José Yapul, María del Carmen Flores Altagracia, Juan Zapata Pimentel, Oscar Domínguez Minaya nuevamente, Juan Pablo de los Santos, Amín Terilati y Freddy Minaya. Gracias a todos ellos por mantenerse activos en el chat de la Z101. Hay un estudio publicado hoy que habla sobre lo que piensan los jóvenes dominicanos respecto de las drogas. Y dice este estudio, el cual he leído con una profunda preocupación, que muchos jóvenes del país piensan que vender drogas es la mejor forma de vivir bien. Ay, mamacita. Sobre todo, cuando hablo de estos jóvenes, hay una gran cantidad que se encuentran en las zonas vulnerables. Y ellos dijeron que su futuro laboral está en la venta de drogas porque quienes lo hacen tienen más de una mujer, tienen mucho dinero y viven bien. Paradigma de éxito. Es así, ese es el paradigma. Los datos de este estudio están contenidos en la investigación que se llama Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Lo hizo Educa, que es una institución de alto renombre y además una institución vinculada también a instituciones de orden privada que hacen inversiones cuantiosas para mejorar la calidad de la educación dominicana. Hay otras instituciones también. La investigación se hizo con 2.7 millones de jóvenes dominicanos y 750,000 de ellos están desempleados y 1 millón ni estudia ni trabaja, de acuerdo con los resultados de esta investigación. Al analizar el estudio, Darwin Caraballo, que es el director de Educa, dijo que es una situación verdaderamente preocupante porque dice que esa situación, si no se corrige entre 10 a 15 años, hay un riesgo enorme de inseguridad. Cuando lo ilícito se vuelve un modelo a seguir, hay un riesgo enorme porque los jóvenes están saliendo a esas actividades delictivas y el sistema no les está dando ningún tipo de respuesta.
De acuerdo con los resultados de esta investigación que ha hecho Educa, a pesar del notable crecimiento que la economía de República Dominicana ha experimentado desde el año 2000, la tasa de desempleo global permanece estancada en torno al 14%, mientras que para el segmento joven la cifra casi se duplica, superando el 23% en el año 2016. Adicionalmente a esto, los jóvenes ocupados se encuentran laborando mayormente en empleos de baja calidad debido a la alta incidencia de la informalidad en el mercado de trabajo y a los bajos niveles salariales que promedian los 10,000 pesos mensuales. En ese orden, ese estudio de Educa refleja que la capacitación laboral y la educación superior son los factores que inciden en la probabilidad de los jóvenes de obtener un empleo formal. Sin embargo, los jóvenes que han logrado culminar estudios universitarios enfrentan dificultades para acceder oportunamente a empleos, debido a la brecha que existe entre las competencias adquiridas por los jóvenes, sus expectativas salariales y los perfiles demandados por el sector productivo y la remuneración que ofrecen. Dijo Darwin Caraballo cuando hacía la publicación del estudio de Educa que debe de haber un cambio en la forma de educar y garantizar que un bachiller adquiera las competencias para innovar y tener un empleo bien remunerado, que era algo de lo que hablábamos al principio y no hace muchos minutos, sobre cuál es la capacitación que tiene que tener un joven cuando sale de una escuela básica, inclusive antes de salir de ella, para que su modelo de éxito no sean solamente los políticos corruptos y los narcotraficantes, para que aquí no se asalte por una cadena o por unos tenis, y para que los jóvenes no quieran trabajar y llegar a un monto X de ahorro simplemente para comprarse una pasola. Y que cuando nosotros tenemos resultados como estos, donde los muchachos piensan que vender droga es muy bueno, porque les da los dividendos necesarios para vivir bien, y hay que ver que ellos entienden cómo vivir bien, que además los hace tener dinero suficiente para lo que ellos quieran, y que encima de todo esto, Andrés y José Luis, les permite tener más de una mujer. Ahí entramos nosotros en un factor de preocupación sobre cuál es el paradigma de éxito con el que están creciendo nuestros muchachos. Así ocurre. En las sociedades se mueven de esa manera. Nada es gratuito en el orden social, absolutamente nada. Y cuando hablamos del valor de paradigma y nos referimos a los políticos, eso se puede aplicar también a los artistas, sí, a los peloteros, a los deportistas en sentido general. Siempre ellos van a ser, un maestro, por ejemplo, es un valor de paradigma. Sí. Y él no se da cuenta que antes lo eran nuestros pueblos pequeños, o el empresario más claro, encumbrado. Lo eran los maestros, los médicos, los bomberos. Sí. Y aunque ellos no lo quieran, sí, son referentes. El maestro no sabe que está siendo observado, analizado, sí, diseccionado por dos pares de ojos que están oyéndolo hablar y que al mismo tiempo lo ven que lo observan como una figura así emblemática, de referencia, un personaje que puede influir en su vida, determinar sus afectos, sus fobias, sus filias, sus odios, etcétera. Y por lo tanto, el político, el ser social que se ha proyectado y no sabe que tiene ese valor de paradigma, se convierte en un peligro muchas veces. Un cantante, por ejemplo, un cantante muy admirado que termina siendo un drogadicto, sí, bueno, pues la gente termina yéndose con ese tipo de paradigmas, sobre todo los jóvenes. Y eso pasa en los barrios, en muchos barrios. A veces los tigres que venden la droga son los que tienen las mejores hembras y los que andan montados. Pero yo voy a poner un caso propio de mi pueblo. En Azua hace 20 y tantos años, 30 años vamos a poner, todo el mundo sabía quién era Don Chide Novoa, un héroe para nuestro pueblo, un personaje conocido, padre de una familia que llegó a triunfar, deportista, fue el que le puso las luces al play de Azua. Era un individuo que todo el mundo como que sentía una satisfacción al estrechar la mano. Nicolino Sicone, de los empresarios más exitosos del pueblo, los médicos de allá, el doctor Pelletier, pero llegó a Azua camello. La primera en mi vida que yo oí que a alguien le dijera un capo, este individuo, el primer Pontiac que llegó al pueblo, con una cadena que se podía amarrar, don Andrés, un pitbull.
y no se soltaba. Y ese muchacho, pero un muchacho joven en esa época, que apareció de buenas a primeras, volvió de fuera y volvió con este nivel de riqueza, impactó más rápido, sobre todo los sectores humildes, que los otros. ¿Por qué? Porque para llegar a donde Chide, a donde el doctor Bolívar Pelletier, para llegar a los niveles de por ejemplo, la familia trabajadora ya que fundó Agua Buena, etcétera, había que durar mucho tiempo. Ese que tenía el Pontiac, ese que tenía la cadena, no llegaba a 30 años. Les estaba diciendo a ellos que había un modo más breve, como describía Yulisa, de llegar más rápido a la satisfacción material. Exactamente. Claro. Mucho más breve. Nunca en ese contrato social, como diría Rousseau, nunca se lee la letra pequeña. Usted puede tener todos los millones, pero te pueden acribillar, te pueden matar, te pueden quemar la casa, se te puede tirar la DEA, la DNCD. Esa parte generalmente no se promueve. Ahora, la que se promueve, hay que decirlo, es impactante. Y atrae. Sugestiona. Sí, impresiona en el orden social, es una moneda de cambio. Y el tipo tiene satisfactores a partir de el poder de demostración que exhibe, porque se mueve en un carro último modelo, tiene buena ropa, los últimos tenis, maneja un dinerito para las fiestas, se convierte en Robin Hood, porque muchas veces se hacen Robin Hood. Claro, le compra la medicina a la gente y cosas. Eso ocurre, esas cosas ocurren. Es un tema. Un tema, pero muy lamentable. Significa que todo lo que se está haciendo, invirtiendo para la educación y para el desarrollo social de la juventud, aparentemente no está llegando a donde debe de llegar. Me preocupa además que, según la investigación de Educa, el porcentaje de desempleo entre los jóvenes dominicanos no ha salido del 14%. Y esto contradice muchas otras estadísticas que se habían dado no hace tanto, muy recientemente, tan reciente como hace solo un par de semanas, de que nosotros teníamos una de las tasas más bajas de desempleo. Y cuando hablamos de que solo los jóvenes están en un 14% y que de 2.7 millones de jóvenes dominicanos, 750,000 están desempleados, yo creo que son estadísticas, además de un referente incombatible, pero que dejan mucho para la imaginación, que son indiscutiblemente preocupantes y que tienen que significar algo más para las autoridades, que no sea solamente decir que los jóvenes van a decidir la política de este país en el 2020. El gobierno de la tarde. 4:40 en el gobierno de la tarde. Las primarias ahora se ha convertido un poco de dolor de cabeza, las primarias para los partidos por el tipo de financiamiento. Alianza País acaba de expresar su preocupación porque explican ellos que tienen que aportar 20 millones y que debido a que tienen que aportar esa suma, se quedarían prácticamente sin recursos como organización política, porque eso es aproximadamente lo que les da la ley electoral como partido que pasó el Rubicón de las elecciones pasadas. Pero hay objeciones de tipo jurídico, porque según Guillermo Moreno, él considera que la Junta Central Electoral ha buscado hacerse la graciosa con la opinión pública al imponerle a los partidos un aporte de un 40%. El fundamento. ¿Hay alguno que se va a quedar sin un chele ahí? Porque el PRD, el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, las asignaciones son muchísimos más elevadas, ¿no? Alianza País apenas le deben dar 20, quizás 15 millones, algo así cerca. Pero dice Guillermo Moreno, que está haciendo ahora una interpretación de la ley electoral, que el artículo 47 de la ley 3318 de partidos habla de aporte con previo acuerdo y que eso implica debidas ponderaciones de las partes. O sea que la Junta le ajustó, ha sido un fuetazo, el 40% a los partidos, y como en esa redistribución a ellos le tocan, a Alianza País le toca el 20 millones de pesos, la situación tiene que ser discutida porque es diferente.
el Partido Revolucionario Moderno, el PLD, incluso el Partido Reformista, que finalmente se quedó con una porción considerable, dado que está dentro de los partidos del 5%, y por lo tanto forma parte de la repartición, digamos, de la masa. El resto de los huesos que los reparten entre los otros, sabemos que es lo que ocurre, que le van dando pequeñas porciones dependiendo de lo que quedaron, de cómo quedaron en las estadísticas electorales. Entonces Guillermo dice que la ley establece de manera clara en el artículo 62 que va a especializar un apoyo de un 40% para las candidaturas, y si se observa, dice él, en las primarias no hay candidaturas, sino precandidaturas. Es decir, que ahora lo que se propuso como una solución, digamos, democrática de las primarias, estas primarias abiertas, que tienen que ser financiadas en un 40% por los partidos, a partidos relativamente pequeños como Alianza País, eso significaría casi un atraco a mano armada, porque lo van a dejar sin un centavo en los bolsillos. Bueno, los partidos políticos van a pagar el 40% y los ciudadanos vamos a pagar el 60%. El 100%. O el 100%, justamente, porque hasta el 40% que sale de los partidos nos lo sacan a nosotros. Todo viene de los contribuyentes. Y Eso ayer es así. nosotros hablábamos de lo cara que es la democracia, pero cuando tú te pones a pasarle un balance, a auditar de qué democracia nosotros estamos hablando, realmente no es que nos sale cara, es que pagamos caro por un sistema que ni siquiera es democrático. Porque cuando tú analizas cómo se están eligiendo en República Dominicana los candidatos, cómo se comportan además los partidos políticos y cuánto nos cuesta el comportamiento de todos esos partidos políticos, no es que República Dominicana tiene una democracia cara, es que independientemente de que nos cuesta todo, porque todo el dinero sale de los bolsillos de los dominicanos, ni siquiera es una democracia real. Eso es lo peor, quizás. Y lo vemos con el habichuelicidio. Por ejemplo, ¿quién se pone en un país medianamente civilizado que haciendo uso de los fondos públicos alguien declare de emergencia dar habichuelas con dulce? Se le fue la mano ahí al plan social. No, por Dios, eso es Honestamente. eso es clientelismo, eso es parte de la reelección. Eso está dentro de la campaña de la reelección. Y evidentemente mucha gente va a decir, bueno, pero mejor porque este país es así, esas son las explicaciones que se dan. Por eso muchas veces son los políticos que se aprovechan de determinadas coyunturas, y la endeble institucionalidad de este país es vulnerada por la práctica política continuamente, vulgarmente vulnerada. Por ejemplo, esto es una cosa, lo del habichuelicidio, ridícula. Es ridículo. Pero además Eso es verdad, es atentatoria ridículo. en contra del sistema, en contra de vivir en un país decente. Pero además porque uno lo que quiere es por lo menos vivir en un país decente. Pero además queda hasta desubicado. Porque cuando tú estás hablando de una sociedad que le falta dinero para terminar hospitales, cuando tú estás hablando de una sociedad que tiene que racionar el agua y que hay localidades donde no hay ni siquiera tuberías porque los presupuestos no dan, invertir cientos de millones de pesos en un habichuelicidio, como ustedes le han denominado, también es una falta de respeto a la inteligencia de los dominicanos. En un país donde se está hablando de dengue y no se hacen unas campañas efectivas para que la gente pueda educarse respecto de la prevención, y donde se ha venido hablando de múltiples formas de que se necesita más presupuesto para cosas tan importantes siquiera como el abastecimiento de las zonas infantiles de muchos hospitales que están con el grito al cielo, ¿cómo tú le justificas a esa misma sociedad que tiene todas esas carencias que tú vas a invertir cientos de millones de pesos en una bendita habichuela con dulce que no le va a resolver ningún tipo de problema a la gente? ¿Qué tipo de connotación especial puede tener ese atractivo gastronómico que simplemente va a servir para gastar un dinero que se puede invertir en algo más importante? ¿Cómo tú se lo justificas? Pero además, que eso tenga tanta importancia como que se haga una declaratoria de emergencia. ¿Tú sabes lo que significa una declaratoria de emergencia? Que se desplazan procedimientos que son de regla
de manera normal para Total. que eso pueda hacerse Eso permite mucho la más corrupción rápido. también, Claro, muchas veces. es abrirle una vía expedita a un proceso de compras para que puedan adquirirse productos o servicios sin pasar por esa rigurosidad administrativa, porque tú no tienes el tiempo disponible para cumplir con ese procedimiento. Y entonces yo le pregunto a la gente que nos escucha, si fue que este año nos cayó la cuaresma de imprevisto. Si no sabían las autoridades que íbamos a tener cuaresma en el 2019 o que había Semana Santa. Pero además, ¿qué tanta importancia tiene una bendita habichuela con dulce para una sociedad como esta, donde aquí hay gente que vive con menos de 100 pesos al día? Así es. Pero ninguna de esas cosas, digamos, asombran. Son común y corriente. Lo mismo podríamos interrogarnos respecto de los privilegios de los diputados y senadores. Ah, claro. Es decir, ¿por qué tienen los diputados y senadores que tener, cuando llegan los reyes, un dinero adicional para satisfacer la demanda de sus militancias, de sus conmilitones? Bueno, ¿y por qué no le dan ese mismo dinero a los médicos, a los maestros, a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa tan especial tienen los diputados y senadores que les hace tener barrilitos aparte? Un sistema previsional absolutamente privilegiado y totalmente oneroso, porque es un sistema previsional que hay que pagarlo con los fondos públicos. Y que lo que hace es crear más desigualdad también. Y que genera desigualdad. ¿Cuál es la explicación de esa? Ninguna, simplemente que la concepción del Estado mira al Estado como un botín de guerra. Y quienes están en el poder usan el Estado endeble desde el punto de vista de sus instituciones, particularmente de las instituciones que son punitivas, que tienen que castigar el delito, que tienen que perseguir los ilícitos que cometen los funcionarios. Eso en nuestro país la gente lo termina viendo como natural. Aquí cualquiera pasa por un ministerio y no sale rico multimillonario, y ya saben lo que les dicen en la calle a esa persona. Exacto. Entonces uno lo ve como normal. La gente lo ve como normal, pero el país no puede verlo como normal. Por eso los poderes fácticos en este país, los poderes fácticos son tan cómplices de las cosas que ocurren. Porque los poderes fácticos, en momentos en que se hacen ese tipo de violaciones a las reglamentaciones de control, debían tener su punto de vista y decir, no, eso no puede ser, no estamos de acuerdo también, porque ellos forman parte de la cantera de recaudaciones de impuestos, de que le da al Estado los recursos para poder funcionar. Entonces no es posible. Eso no es posible, seguir viviendo en un país como este, en el que es cara la vida política y en el que son sumamente caros mantener un estándar de decencia en la administración, por lo menos mínimas, que es lo que no tenemos en la sociedad dominicana. Y nosotros hablamos de habichuela con dulce, pero ahí vamos a incluir la canastilla para los diputados. Sí. Ahí Las cajas de incluyamos, diciembre. y la caja del Día de la Madre. Lo del Día de la Madre, el aporte de Navidad que le colocan en banco, en las cuentas que tienen un poco más de $500,000 de pesos a cada uno. Así es. Los aportes a los senadores por dos pesos por cada miembro de la circunscripción que ejerció el derecho al voto. Todas esas cosas son montones de privilegios que tienen esta gente. Por eso nadie le extraña estas cosas, esto. Así es, Francisco. Dice Francisco que no, que tenemos que abrir las líneas para la gente. Vamos a comunicarnos con los escuchas de la Z101 y nuestro número es *101 si usted llama desde un celular, 809-732-0101 desde Santo Domingo, desde el interior 809-200-0101 e internacional 855-221-0101, recordándoles que todas las llamadas a la Z101 son libres de cargo. Hoy hablamos de la declaratoria de emergencia de las habichuelas con dulce por parte del Plan Social
de la presidencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Sí. Yo cojo una maldita cuerda y acúseme la expresión, porque yo no le echo la culpa al Estado. Es al pueblo dominicano que yo no entiendo cuándo es que va a despertar. Mañana dan la habichuela. ¿Y después qué? El Ministerio del Medio Ambiente no está en emergencia. Los hospitales no están en emergencia. ¿Cuánta emergencia de prioridad en nuestro país no hay? Y entonces una maldita habichuela no va a resolver nuestro problema. Así es aquí en Santo Domingo Este. El alcalde de Santo Domingo Este destruyó todos los bancos de la Avenida España, supuestamente para construir un parque. Y esta es la hora que no hay ni un greda moviendo nada. Entonces, yo no entiendo. ¿Para qué lo hace? Así es. Buenas tardes, Gobierno de la Tarde. Aló, Adelante. no solo eso, 15 milloncitos que cuestan la habichuela. Ya usted sabe, una habichuela con dulce de 15 millones de pesos, Andrea. ¿Qué sabrá eso? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy llamando para denunciar que yo no sé si el seguro, el gobierno, le han quitado a todos los pensionados, le han hecho un descuento de 1,000 y pico pesos de unos chelitos que le dan a uno y nadie le da a uno respuesta porque llamé a Hacienda, llamé a seguro y a todas partes y nadie sabe de eso. Y mientras tanto, a mí me quitaron 1,400 pesos. Adelante, buenas tardes. Yulisa, Sí. buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Andrés, todo lo demás. Mira, Yulisa, lo primero que hay que investigar a ver cuál es el miembro del comité político que la va a vender a la habichuela, cuál es, José Ramón o cuál de todos. Andrés. Ay, se cayó la llamada, puede volver a llamar. Hola, buenas tardes. Adelante. Adelante, buenas tardes. ¿Quién vendrá a salvarnos nosotros los dominicanos? Nosotros mismos, nadie puede venir a salvarnos. Hola, buenas tardes. La razón de la admiración se hace de tal manera admiración. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yulisa, dígale a don Andrés que en Suecia solamente el Senado usa 3 placas oficiales y ahí no hay Nochebuena, ahí no hay de nada. Para que él esté claro más o menos si esa gente está actuando bien o mal. Así es, última llamada. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Al profesor Andrés L. Mateo, me quedé con ansia esperando hablar del atraco de la AFP. El atraco de las AFP. Ayer hablamos ampliamente del atraco de las AFP. Vámonos a una pausa y al regreso venimos con la integración de los demás miembros del Gobierno de la Tarde. Francis. El Gobierno de la Tarde.